Pablo en varias ocasiones utiliza las diatribas. Recuerden que la diatriba es una forma literaria también de exponer algunas cosas argumentando desde un poco de discusión, de regaño, de sermón. Hemos dicho el lunes que el escenario que tiene Pablo es una comunidad cristiana dividida por un grupo de cristianos que venían del paganismo y cristianos que venían de la práctica judía, que por cierto habían sido echados de Roma por Claudio, el emperador Claudio, y han regresado y se han encontrado una iglesia ya sin las prácticas judías. Y entonces, como siempre, habiendo bandos, al interior de la iglesia romana había la sensación de que la salvación residía más bien en quienes eran un poco más judíos, y por el otro lado entonces los judíos criticaban y se burlaban y señalaban a los paganos, y por el otro lado los que siendo cristianos venían del paganismo también desvirtuaban, quitaban el valor de los cristianos que venían del judaísmo, divididos. Y entonces hemos escuchado una bella lectura del capítulo 2, donde Pablo dice, a ver, por favor, atención, aquí nadie tiene segura la salvación. Nadie tiene segura la salvación. Ni los paganos que se burlan de los que no creen, ni los judíos que se sienten que ya están salvados, entonces también se sienten por encima, miran por encima del hombro a los que son paganos. Qué interesante y qué actual. Porque entonces, si bien es cierto, el bautismo a los cristianos nos abre las puertas de la salvación y está abierta y no se va a cerrar a menos de que yo no quiera cruzarla, también nos recuerda que es responsabilidad nuestra esta parte de la salvación. En teología se habla de la salvación objetiva y subjetiva. Objetivamente la salvación se ha dado en Cristo, subjetivamente yo tengo que aceptarla. Objetivamente esta es la cura de la enfermedad que tengo. Ahí está, la pongo así al frente. Ya tiene cura su mal. Pero subjetivamente yo tengo que tomarla. Entonces Pablo dice, bueno, Cristo ya nos ha dado la salvación y Cristo es el Salvador. Pero yo no puedo desde ninguna perspectiva sentirme salvado. Y eso se traduce en cosas muy concretas. Creo que si bien los que no creen, los que no son cristianos a veces nos dicen, es que los curas están intentando que todo el mundo se sienta mal por lo que hace, sobre todo en este contexto un poco de libertinaje, y entonces tienen discursos para manipular las conciencias. Y yo ya les conté allá en San Pedro que un señor, uno de los profesores de la UCR, un día conversando con él me dice, yo sé por qué la iglesia inventó el sacramento de la reconciliación. ¿Y por qué? Dice, porque los católicos, me decía él, en el sacramento de la reconciliación abren su conciencia y dicen las cosas más vergonzosas. Entonces los curas ya saben lo vergonzoso que hay en el corazón y utilizan eso desde el púlpito para manipular las conciencias. Y yo por dentro decía, este señor, qué historia tiene en su cabeza, qué pecado. Pero también es muy importante que yo me sienta limitado y pecador. Y no para que yo diga, es que yo soy, disculpen la palabra, es que yo soy una porquería, yo no valgo nada delante de los ojos de Dios. No, yo soy hijo de Dios. Pero también hijo de Dios muy frágil, que si dice San Pablo, cuidado que el que esté de pie no caiga, cuidado que el que hoy está señalando es el que vaya a caer después. Eso de ellos y nosotros, de que yo me siento más salvado, que yo me siento más bueno, ¿verdad? Fíjense que es muy importante reconocer que tenemos en común con el hermano también el pecado. Tal vez no el mismo pecado, pero tenemos en común el pecado. Ustedes conocen el cuadro El Cristo de Velázquez. Yo sé que sí lo conocen, pero tal vez no sepan que es de él. Es un Cristo que uno lo mira desde abajo
Bueno, bellísimo. Dicen que es propio de este pintor, que Velázquez antes, yo no sé nada de pintura, pero lo primero que hacía en el cuadro es pintar de negro. Y luego sobre el lienzo ya en negro, empezaba con pintura blanca a ir pintando los detalles del Cristo. Lindísimo, por eso se ve un Cristo que sale de las sombras, o más todavía, se impone a las sombras. Qué bello es iniciar la Eucaristía diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Eso significa que estamos pintando el lienzo de negro, conscientes de que aquí no hay nadie que se salve del pecado, y que de ese lienzo en negro, de esos límites, de ese pecado, de esa fragilidad que hay, se impone y sale el Cristo desde allí. Claramente la Iglesia habla en su catecismo sobre pecados públicos. Incluso en ese caso, también nosotros compartimos nuestra negrura, compartimos nuestro pecado. Y eso es lo que Pablo le está tratando de que la comunidad cristiana de Roma entienda. Porque si dejamos de sentirnos seguros, no por miedo, no por manipular conciencias, sino que si dejamos de sentirnos seguros, nos podemos abrir a que Cristo se imponga con su luz, como el cuadro de Velázquez, sobre esa negrura que es nuestra vida. Hay un autor no católico que él comentaba en esto que voy a decir de un criminalista. Es un autor estadounidense, y entonces él decía: hay 4 formas de que una persona culpable se libre. Decía, primera es de que la gente no se dé cuenta de su crimen. La segunda es que la gente se dé cuenta de su crimen, pero que salga de la jurisdicción donde puede ser juzgado. Esto de huir a otros países y demás. Tercero, que está bien que la gente se dé cuenta de su crimen, que esté dentro del ámbito donde debe ser juzgado y que le hagan el juicio, pero que con un tecnicismo pueda él salir libre. Eso lo conocemos, ¿verdad? A cada rato y vemos, bueno, no me toquen la lengua. Y cuarto, decía él, hablando de criminalistas, que el juicio salga culpable y lo meten a la cárcel y al final él se fuga de la cárcel. Entonces, 4 formas, decía él, hablando criminalísticamente hablando, que pueda ser una persona culpable sin tener que pagar su culpa. Y entonces decía el autor protestante: ahora sí, en Dios esto no es posible, porque en Dios siempre se va a dar cuenta de mi crimen. Nunca voy a huir de un ámbito donde no voy a ser juzgado por Él. No va a haber un tecnicismo en su juicio y tampoco va a haber una fuga. ¿Verdad? Por eso Pablo, impresionado o más bien conmovido, dice: ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Y entonces él le pregunta, en este regaño, en esta diatriba, pregunta: ¿por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia, su comprensión? Y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento. ¿Cuánto bien nos hace reconocer que nuestro lienzo está pintado de negro? Y que quizá no es el mismo negro del hermano que conozco, del pecado que conozco del otro, pero ¿por qué, dice Pablo, por qué desprecias la bondad inagotable de Dios? Dios quiera que los que estamos aquí y los que siguen la transmisión podamos reconocer nuestra fragilidad. Si por algún caso hoy te sientes superior a otra persona,
El Señor te está recordando, me está recordando que no tenemos nada asegurado y que estas 4 formas de huir del ejemplo que ponía este predicador protestante muy interesante, eso no es posible en Dios. De Dios no hay que huir, frente a Dios hay que reconocer y salimos ganando, porque ya lo sabemos, frente a Dios cuando yo me declaro culpable, que es la experiencia de la confesión, Dios, Jesucristo dice, sí, Él es el culpable, pero yo asumo la condena de que es la muerte, y la asumo en mi vida. Y entonces nos regala la salvación. ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, tu paciencia, tu comprensión? Y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento. Una palabrita sobre Carlo. Saben, nace en Londres, porque sus papás en ese momento están en una cuestión de negocios, el 3 de mayo del 91. Nacido él, regresan a Milán, donde es que viven, es una familia acomodada, la verdad. Dice su mamá que Carlo le salvó la vida a ella. ¿Por qué? Porque era una mujer que había ido 3 veces a misa, ella misma lo dice. El día de su bautismo que la llevaron, el día de la primera comunión y el día de su boda, y pare de contar. Pero este niño, que fue catequizado por su nana, por su niñera, una polaca, le enseñó a rezar el rosario, le enseñó las oraciones. Este niño, cuando empezó a caminar y pasaba frente a una iglesia, dice su mamá que le jalaba la ropa para que se ingresaran a la iglesia. Y él iba frente al sagrario y lo que hacía, tirarle besos a Jesús en el sagrario desde muy pequeño. Al punto en que su mamá dice que ella Antonia se llama la mamá, tuvo que ir preparándose un poquito del catecismo porque su chiquito le preguntaba cosas que él no sabía. Ella no sabía. Aún así, tampoco es que empezó su práctica religiosa. De hecho, ya después de que la nana ya no lo cuidó más, uno de los choferes, Rajesh, un hindú, también es quien lo empieza a acompañar porque tenía que llevarlo a misa, y Carlos lo empieza a catequizar. Al final le recibe los mandamientos. Dice Rajesh que le decía, si conoces de Jesucristo, vas a ser feliz. Y que todo el contagio que hizo Carlos al final lo convenció y se catequizó y pues se convirtió al cristianismo. Este niño que fue descubriendo con tanta sensibilidad, a los 7 años quiere hacer la primera comunión, todavía no tiene edad, vive allí en el pueblo el secretario de Pablo VI, y le toma el catecismo y ve que conoce y que sabe que tiene una sensibilidad, y entonces hace la primera comunión en uno de los monasterios. 7 años tenía. Desde entonces dice su mamá que nunca faltó a misa, incluso entre semana. Algunas frases de él. La Virgen María, dice, es la única mujer en mi vida. Mientras más Eucaristía recibamos, más seremos como Jesús. De modo que en la tierra tendremos un anticipo del cielo. Estoy hablando de un muchacho de 15 años, ¿verdad? Él decía, somos más dichosos nosotros que los apóstoles de hace 2000 años. Porque nosotros tenemos a Jesús siempre en la Eucaristía. Y aquella frase, Jerusalén está a la vuelta de la esquina, haciendo referencia a que cada vez que él quería encontrarse con Jesús, nada más iba al templo y se encontraba con Jesús en la Eucaristía. Desde los 13 años, toda esta investigación sobre los milagros eucarísticos, repito, de una familia pudiente, convence a sus papás que en las vacaciones lo lleven a hacer un recorrido por los principales santuarios eucarísticos de Europa y él tomar fotos. Conocemos la exposición de él con fotos tomadas también por él. Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guarda,
Tu ángel de la guarda tiene que convertirse en tu mejor amigo. Todas las personas nacen como originales, pero muchas mueren como fotocopias, ¿verdad? Muy importante. Decía, la tristeza es mirarse uno mismo. La felicidad es mirar hacia Dios. Por eso él decía, la conversión consiste en un cambio de mirada. Mientras yo me esté viendo a mí mismo, mi dolor, mi resentimiento, lo que a mí me hicieron, cómo me trataron, mis traumas, que no digo que sean importantes, mientras yo siga viéndome a mí mismo, lo que no me han dado, lo que no me han reconocido, entonces yo no me voy a convertir. Por eso tengo que cambiar la mirada, de pasar de verme a mí, empezar a ver a Dios. Verme a mí produce tristeza, ver a Dios produce felicidad, dice Carlo Acutis. Hablando del alma, decía que era como un globo aerostático, ¿verdad? Decía que cualquier peso hace que el globo descienda, hablando de los pecados. Y entonces decía, la absolución es como el fuego que hace que el globo suba. Entonces, una persona, según esta imagen que no se confiesa, anda en un globo aerostático, pero no muy alto, casi al ras del suelo. Yo sé que yo tengo forma de globo aerostático, pero sí me confieso, la verdad, ¿verdad? Por aquello. Entonces, dejar que el Espíritu Santo, con la absolución, me eleve a mí, me eleve. Nuestra Eucaristía es la autopista al cielo. De verdad que es el apóstol de la Eucaristía. Luchaba como todo muchacho. Perdía mucho tiempo jugando PlayStation. Dijo a su mamá, mamá, no, ayúdame. Solo voy a jugar 2 veces a la semana y los domingos 1 hora. Y entonces ponía límites para... Su primer ahorro lo gastó compartiéndolo con un habitante de calle, comprándole un saco de dormir. Le gustaba la Nutella con helado. Uf, de mi alma. Helado vainilla con dulce leche. Ay, santísima Trinidad. Y entonces, no, aunque le gustaba y no era peligroso para él, se limitaba. No porque quería vivir negando que el mundo es pecado, sino para tener autocontrol en su vida, ¿verdad? 15 años. Muere de una leucemia fulminante. Entró al hospital y dice, mamá, yo de aquí no salgo. Efectivamente, 4 días desde que la detectan hasta que muere, 4 días. 12 de octubre del 2006. Lo entierran en Asís, una tierra que amaba, sobre todo por su espíritu franciscano. Y bueno, fue canonizado el año pasado, el 10 de octubre, cuya fiesta entonces es el 12 de octubre. Hoy yo pido al Señor. Yo creo, yo soy sacerdote que en una parte de mi vida estuvo muy cerca de los jóvenes, y yo creo en la santidad en los jóvenes, la creo, no la estoy inventando, la he visto, la he palpado, he visto con cuán esfuerzo, con cuántos triunfos, con cositas que de pronto no nos parecen grandes, pero son triunfos para ellos. Y yo sí creo que hay más Carlo Acutis de lo que podamos imaginar, y que hay que acompañarlos y hay que también tenerles paciencia, pero sí creo en la santidad y obviamente en los jóvenes, porque es un proyecto del Espíritu Santo. Que Dios siga conquistando corazones para Él. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.